Hola a todos, Dios les bendiga, qué gusto poderles saludar nuevamente a través de este espacio en este podcast Constructores de Arcas. Estamos muy contentos de poder compartir nuevamente este segundo episodio de lo que Dios nos ha puesto para poder estar compartiendo con ustedes estas experiencias donde estamos seguros que serán de gran edificación. Hoy estoy bien contento porque nos acompaña con nosotros un gran amigo y hermano que sabemos que lo que podamos compartir ahora será de tremenda bendición. Pastor Miguel Ángel Vital es un hermano que él tiene también un canal que lleva por nombre Carrera de Crecimiento, que ha sido un canal muy edificante para todos los que le dan seguimiento a él a través de sus redes sociales. Y podríamos decir, estamos de manteles largos por tenerlo con nosotros, también fundador del Instituto Bíblico que lleva también el mismo nombre, Carrera de Crecimiento, y estoy bien contento de tener con nosotros. Pastor, gracias por estar acá y compartir este tiempo. Muy amable, Pastor Lorenzo, gracias, un saludo a todos, bendiciones en el nombre de Jesús. Muy contento de estar aquí en este podcast y también en esta participación especial sobre Constructores de Arcas, un libro de mucha bendición, escrito por el Pastor Lorenzo Chávez. Y bueno, me siento complacido de estar aquí, Pastor. Gracias por la invitación y estamos a la orden. Gracias, Pastor. Gracias. Es un tremendo privilegio poderle tener con nosotros. Tuve la oportunidad también de que leyera mi libro, que gracias a Dios hace unos años Dios nos permitió sacarlo y que pudiera ser parte de él en el prólogo que nos escribió en el libro también de Constructores de Arcas. El libro, como ya lo dijimos en el capítulo anterior, está enfocado para que seamos constructores de arcas, no como un barco en sí, sino los hogares que Dios nos ha llamado a construir, Pastor. Hoy estaremos compartiendo unas reflexiones breves en estos minutos de espacio que estaremos compartiendo con ustedes, hermanos y amigos, sobre lo que es el segundo capítulo del libro, Pastor. El segundo capítulo nos habla de la búsqueda de ese constructor que Dios hizo, y que obviamente el libro está basado en la historia de ese constructor de arcas que fue Noé y toda su familia. Usted pudo, como lo dije ahorita, leer el libro, y queremos que nos dé su primera impresión de esta tarde, ¿no? De este día. ¿Qué es lo que es ser un constructor desde su punto de vista, su perspectiva en Dios, que lo tenemos en el libro? Sí, gracias. Bueno, en realidad ser un constructor, en este caso de un diseño de Dios, pues debe ser alguien que esté alineado a su palabra, ¿no? Alineado a lo que la Biblia dice, y es poder obedecer a Dios, obedecer los manuales de Dios para poderlo hacer. Entonces, ser un constructor es una persona que esté dispuesta, que tenga la paciencia y que tenga el amor, la pasión y la fe para poderlo hacer. Y bueno, en este caso Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, fue llamado y electo para esto, y bueno, a final de cuentas fue el constructor de esta arca, que tiene una tremenda representación para la iglesia que conocemos, pues, que es en sí la perseverancia de la iglesia al final de todos los tiempos, y que tiene, bueno, demasiados elementos, pero lo importante es que sí se puede ser un constructor de arcas, en este caso llevándolo a un tema familiar, social, congregacional, personal, espiritual en todos los sentidos, y es lo que ocurrió con Noé por la razón de haber sido obediente y en fe a lo que Dios había mandado. Yo creo que tenemos una referente muy grande, ¿no? En Noé, Pastor. A través de toda la historia bíblica nosotros nos damos cuenta de la búsqueda de Dios, de una constante búsqueda de Dios, de esos hombres que realizan la obra que Él planeó, que Él nos la planeó y nos involucra en ella, nosotros como su máxima creación. Cuando digo nosotros me refiero al ser humano. Vemos desde el Génesis esas historias, basándonos ahora o manteniéndonos en la historia de Noé, cómo él está buscando un constructor de un arca en medio de una situación difícil, en medio de una situación adversa, en la cual la narrativa bíblica nos dice que era una sociedad tal vez similar a lo que vivimos ahora por la maldad, por la situación. Y hay algo importante que usted menciona, Pastor: la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios. Y en esa búsqueda que Dios siempre hace hacia el hombre, hacia su máxima creación, siempre está buscando, digámoslo de alguna manera, esos componentes o esas cosas que necesita tener el hombre, ¿no? Para poder ser usado por Dios. No es un grande referente, y vemos que en su vida
hay ciertas partes del Génesis de la Escritura donde nos dice lo que Dios encontró en Noé. Así es, sí. Bueno, yo pudiera decirlo desde manera personal o a todos los que nos están viendo, imaginémonos por un momento que tú quieres construir tu casa, ¿no? Tú quieres que sea el mejor arquitecto, el mejor albañil, ¿verdad? El mejor plomero, o sea, quieres lo mejor porque quieres que tu casa quede bien, quieres construir algo bueno. Y ahora, si lo invertimos, ¿qué está buscando Dios en nosotros? Pues Dios no está buscando en sí las habilidades técnicas, por así decirlo, que podamos tener, porque Él es el que nos dota de sabiduría, de inteligencia. Digo, lo vemos en el tabernáculo cuando da la capacidad para construir todos los elementos del tabernáculo. Entonces en realidad Dios lo puede hacer. Sin embargo, más que la habilidad física que podamos tener o externa, lo que Dios busca es el corazón de la persona, la disposición de la persona, la integridad de la persona, para usarla entonces para cosas que Él va a hacer, porque al final de cuentas Dios da la sabiduría a Noé, en este caso da las instrucciones, Noé obedece en esa disposición de su corazón y entonces comienza a construir gradualmente y por bastantes años esa arca, que al final de cuentas vino a ser un recurso que le salvó a él y a su familia. Entonces, lo que Dios busca en las personas, más que tu habilidad física, tus idiomas que domines, tu economía que pudieras tener, pues todo eso Dios lo da y Dios puede dotarse de eso de alguna manera. Lo que Dios busca en realidad para usarte, para hacerte un constructor o considerarte parte de su equipo para edificar algo tan importante como es el arca o la iglesia, pues es que el corazón tuyo esté dispuesto, esté abierto, esté sano, ¿verdad? Y eso va a ser un elemento tremendo. Ahora, como bien dice el pastor, una sociedad, un tiempo corrompido, sí. Digo, la razón del diluvio, la misma Biblia lo dice, que ese fue el propósito, la razón. El designio de los pensamientos de los hombres eran de continuo hacer el mal, o sea, estaban corrompidos, pervertidos, perdidos, similar a lo que vemos hoy, cada vez más alejado de Dios. Entonces, en esos tiempos, en tiempos donde se endurece el corazón y hay perversión y los designios del pensamiento del hombre es de continuo hacer el mal, se puede seguir edificando un arca. Se puede seguir edificando, y es en este caso lo que ocurrió. Pero repito, los elementos, y para todos los que nos escuchan, si tú quieres ser usado por Dios en cualquier área, ministerio, más que la habilidad para cantar, tocar, predicar o lo que sea, que son habilidades, claro, importantes, que a final de cuentas Dios nos la da, la disposición del corazón es el elemento número uno y por encima de las habilidades externas que podamos tener. Y es lo que pasó con Noé entonces. Así es. Y hay algo bien importante también que miramos en la narrativa bíblica, pastor. La Biblia dice, la traducción del lenguaje actual, la Biblia del lenguaje sencillo dice, Dios se fijó en Noé. Ante Dios nuestra vida no pasa desapercibida. Nuestra vida en Dios, nuestra formación, que si bien es cierto, Él nos va formando, nos da, como usted bien lo menciona, a través de su Espíritu Santo, la capacidad o habilidades, lo podemos mencionar de esta manera. Pero a mí me llamó la atención esa parte del texto, inclusive lo plasmé en las páginas del libro. Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta, el buen proceder de él. Hago referencia también a eso porque en la parte de la narrativa bíblica, pastor, dice que el padre de Noé, cuando Noé estaba pequeño, hay una expresión que dice, este nos va a salvar, este nos va a ayudar. Y realmente esa parte, esa formación de la vida de Noé, no tenemos mucho en la narrativa bíblica de su formación desde pequeño, desde joven y todo esto, pero ya cuando está grande seguramente también tuvo una figura paterna, un padre que lo vio bien ante los principios que Dios nos da y que deben de estar plasmados en nosotros, los hombres de Dios, la cabeza del hogar, porque es lo que hablamos en este capítulo, la búsqueda de Dios, de constructores de hogares que estén dispuestos, que tengan una disponibilidad del corazón y que en el transcurrir de su vida sean formados con esos principios bíblicos, que al igual que el padre de Noé se los van a transmitir a las futuras generaciones con el mandato de Dios, con la voluntad de Dios de que alguien se levante en medio de tiempos difíciles, en medio de una sociedad tan difícil como la que vivimos, en medio de estas situaciones adversas, que hay que decirlo, pastor, día a día está cada día más en contra de la familia
en lo que es la familia del modelo divino de Dios, ¿no? Y necesitamos hombres que sean formados, que estén dispuestos, pero en el proceso lo que yo quiero compartirles y conversar con usted también en estos minutos, pastor, es eso, la disponibilidad y la formación que tengas. Dios se fija en ti. A veces pensamos, a ver si el pastor me ve, a ver si fulano de tal, porque yo quiero ser usado, porque sé esto. Pero eso más que nada es de tenerlo en la familia, con tu esposa, con tus hijos, porque es desde donde podemos también mirar que si hay familias fuertes, establecidas en los principios, que están plasmados en la palabra de Dios, tendremos familias que sean columnas dentro de la iglesia, ¿no? Sí. Que estén siendo formadas en esa parte también en Dios. Sí, yo creo que el hacerlo en la familia es en cierta figura como hacerlo en lo secreto, ¿no? O sea, Dios recompensa en público, pero tenemos que primero buscarlo en lo secreto. Y vemos, por ejemplo, a David en lo secreto, donde nadie estaba peleando con el oso y con el león, defendiendo ovejas que vieran de él. En los secretos, a donde nadie sabía de esas peleas y eso, y Dios lo promovió en su momento en público. En el caso de Noé, hace lo mismo. En el caso de Noé, en situaciones donde todo estaba corrompido, lo llega a ver la integridad de su corazón y halló gracia y bueno, lo levantó a esto. En el caso, por ejemplo, de la familia, ¿verdad? De cada uno de nuestros oyentes, la familia, exteriormente podemos representar algo en la iglesia como familias, como personas, y quizá en casa ser otros, ¿verdad? Porque es como en lo secreto. Entonces Dios ve en lo secreto para que Dios nos use para construir un arca y que seamos de bendición realmente. Pues en lo secreto se va a ver desde la integridad personal, la habilidad de poder buscar a Dios internamente. Todo eso sí va a ayudar y va a sumar. Entonces sí, es muy importante el elemento y la construcción del arca. Todo comienza en la familia, comienza en la vida personal, en el trato con el esposo, con la esposa, con los hijos, todo tipo de integridad verbal, emocional, espiritual, y entonces todo eso va promoviendo a que uno pueda construir, a que uno pueda crecer, y eso es lo que sucede, y es algo tan importante que todos debemos seguir y que no debemos pasar por alto, porque es algo, a final de cuentas, pastor, que necesita ser mostrado para que la gente podamos ver, con estos ejemplos bíblicos, de que así es un diseño de Dios, y sí, no hay más. David lo dijo con mucha certeza, esa sabiduría, pero en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Amén. Y de ahí parte lo que nosotros queremos compartir a través de estos capítulos de Constructores de Arcas, que seamos íntegros, que vivamos bien para Dios, desde lo secreto, como lo menciona, ¿no? Desde esa parte donde nadie nos ve, donde estamos, es clave, donde somos sin máscara, donde somos tal cual, ¿no? Sí, correcto. Pero desde ahí parte de vivir en esa vida íntegra para agradar a Dios y para ser esos constructores de arcas que tanto se necesitan, para salvaguardar la familia como lo es en el plan original de Dios, en estos diluvios que estamos viviendo de corrientes de pensamientos que atacan tanto la familia, la formación de la familia como es en el plan original de Dios. Hay algo que mencionamos también en este capítulo, pastor, del libro, y que también me gustaría conversarlo, tratarlo con usted: escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que cuando Dios está en la búsqueda de Él, no escucha la voz de Dios. Es posible escuchar la voz de Dios en medio de tanto ruido, y no me refiero al ruido físico, sino todo lo que es el ruido cargado de situación que no es buena de acuerdo al plan de Dios, todas esas voces, todas esas corrientes de pensamientos, esas ideologías que van y que están desviando el verdadero sentir de la familia y todo eso. Escuchar la voz de Dios es importante. La Biblia dice que Él escucha la voz de Dios para atender a ese mandato, ¿no? Sí, y bueno, ahí creo que es algo base y clave de inicio, porque para que uno escuche la voz, pues debe estar en la sintonía, ¿no? Sí. Debe estar en sintonía. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, debes estar en la sintonía de Dios. La Biblia misma define a su palabra como espiritual, ¿no? Su palabra es espíritu y es vida, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Entonces,
Y también nos dice que lo espiritual se discierne espiritualmente. Entonces, entre más espirituales seamos, la revelación de la palabra de Dios, vamos a escuchar mejor la voz de Dios. Vamos a entender mejor que es de Dios y que no nos confunda el enemigo presentándonos algo de Dios, no siéndolo. Entonces, escuchar, en este caso Noé logró escuchar la voz de Dios porque estaba en sintonía, y eso es muy importante. Si la gente ora, atiende la iglesia, presta atención a los mensajes, vive la palabra, va a comenzar a identificar y a prestar atención y escuchar la voz de Dios, saber lo que es de Dios, distinguir lo que no es de Dios, y eso es un inicio, o un excelente inicio para entonces dar el siguiente paso, que ya seguiría, en este caso, obedecer esa voz que fue escuchada. Pero para poder escuchar la voz de Dios, definitivamente una persona debe estar en sintonía, y las disciplinas espirituales es lo que nos va a ayudar a estar ahí. Sí, es completamente necesario atender a esa voz de Dios, tener oído sensitivo, estar en la sintonía, como usted ya lo menciona, ¿no? Si no, estaremos siendo invadidos de esas voces externas que no nos permiten escuchar la voz de Dios, pasar tiempo con Dios. Pastor, Dios nos habla, cada día sigue hablándonos, nos habla a través de su creación, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de los mensajes que son tanta bendición. Por eso es importante estar en la iglesia, ¿no? en los servicios que se programan, todo eso. Tenemos a un Dios que no es indiferente, servimos a un Dios que es un Dios real, un Dios que continuamente está en la comunicación con su creación. Si a veces nosotros decimos, no puedo oír la voz de Dios, no he oído la voz de Dios, sería bueno preguntarnos y hacernos una pregunta: ¿estoy en la sintonía con Dios? ¿Me he dado tiempo para escuchar a Dios? Ahorita podría darme... viene a mi mente un ejemplo, pastor y hermanos y amigos que nos miran en este capítulo. A veces vivimos juntos como matrimonio, pero no nos damos el tiempo para atendernos. No tenemos el tiempo, no lo hablamos y decimos, no tengo tiempo porque he sido tan agobiado por el quehacer, por la cotidianidad del diario vivir, el trabajo, salir, entrar, todo eso. Y a veces, aún como pareja, no nos estamos dando ese tiempo para oírnos, para prestarnos atención. De la misma manera sucede con Dios. Exactamente. No es que Dios no nos quiera hablar, porque a través de toda la narrativa bíblica vemos Dios comunicándose, vemos Dios hablando, vemos levantando los profetas, vemos todo lo que Dios ha hecho, y a mí me encanta esa parte de que siempre vemos a ese Dios amoroso, a ese Dios que quiere tener esa comunión con nosotros, máxima creación, y que al final de cuentas, pastor, los más beneficiados somos nosotros. Totalmente. Escucharlo, y usted lo mencionó en algo importante: obedecerlo. Tenemos que escucharlo para poder llegar a la obediencia, algo que nos va a llevar, al fin de cuentas, a nosotros en la vida personal, pues a vivir de una manera como Dios le agrada, a cumplir con sus mandamientos, a hacer lo que Él nos habla a través de las diferentes formas en las cuales Él se expresa a nosotros. Y como lo dije, somos los más beneficiados. Totalmente. Si escuchamos a Dios, bueno, vamos a ser bendecidos, y es donde brinca el siguiente paso de la obediencia. Porque la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, bueno, si lo escuchaste, si sabes que te está llamando, quizá de una manera fuerte inclusive, pero dice: no endurezcas tu corazón, ¿no? O sea, obedécelo. Y creo que un elemento muy importante en el caso de Noé es la obediencia. O sea, no toda la gente se deja guiar. Y en el caso de Noé recibe los planos de Dios, o sea, las instrucciones de Dios mediante su palabra, en este caso, que sería ya representándolo hoy. Y es obedecer los planos, porque Dios decidió las dimensiones y todos los elementos, ¿verdad? Entonces él tenía que obedecer un plano y unos números que ya le fueron dados, en cierto sentido. Y es obedecer. Entonces, a veces no toda la gente está dispuesta a obedecer. Hay gente que batalla para obedecer, que escucha, sabe lo que debe hacer, pero no lo hace porque batalla en obedecer, o sea, no en seguir los pasos de Dios. Y creo que pues Noé cumplió con esto, y por eso se logró y tuvo éxito. Pero es ahí donde hay el reto y la lucha de muchas personas, porque batallan a obedecer la palabra de Dios. Obedecer nos cuesta, ¿no? Nos cuesta mucho al ser humano. Queremos hacer lo que yo quiero hacerlo a mi manera, sí. Quiero hacerlo como se me ha enseñado, y a veces
Yo lo he dicho en otras ocasiones, haces cosas buenas, pero no es la forma correcta, no te dan los resultados correctos porque no es esa forma, aunque a pesar de que es bueno lo que haces. Y esa es una parte importante. Aparte, lo comentamos también en el capítulo anterior, pastor, obedecer algo que parece sin sentido. Sí. Construirte un barco, un arca con tremendas dimensiones, nunca ha llovido, nunca ha pasado. Sí. Y eso es lo que nos cuesta mucho, creerle a Dios lo que nos habla y obedecerle para que se llegue a cumplir, para que se dé ese milagro, para que se supla la necesidad, para que podamos tener la solución al problema. Y a veces yo creo que nosotros somos los que estamos ahí cerrados en ese punto de que a veces porque lo que se nos dice suena muy, muy fuera de lógica, a veces hasta absurdo, otras veces porque lo que se nos dice es como o sea, hay algo tan fácil. Sí. Me viene a la mente la historia de Naamán, ¿no? Sumérgete en el río tantas veces. Sí. ¿Y por qué? Si no hay otros ríos. Y yo pienso que obviamente esa parte es algo importante para poder ser un constructor de arcas, que guíes a tu familia, que guíes tu hogar, que seas alguien que contribuya de una manera en el día a día a la sociedad. Obedecer a Dios. Obedecer a Dios totalmente. En la Biblia encontramos el diseño y ahí sí hay bastante información o detalles. En el caso del matrimonio, del papel del varón, del esposo, el papel de la esposa, de la mujer, en el respeto, en el trato. Si habla la Biblia en diferentes citas y diferentes libros acerca de la guianza y sobre todo el rol que uno desempeña como hombre o como mujer dentro del matrimonio. Y el manual está, que es la Biblia, ¿verdad? Como dije hace un momento. O sea, el diseño de Noé, le dieron el diseño de Noé y Noé lo hizo tal cual, por eso funcionó. La calafateó por dentro y por fuera y todos los detalles que podemos absorber de ahí. En el caso del matrimonio, para ser un constructor de arca de tu familia, en el caso porque Noé, el arca le ayudó a que su familia, él y su familia se salvaran, fueran salvos. En el caso de tu familia que me estás escuchando, si tú quieres ser bendecido, que tu matrimonio esté bendecido, tus hijos sean bendecidos, también en el diseño de Dios, no con tu propia fuerza, sino en el diseño de Dios está el manual, que es la Biblia. Y si tú obedeces y haces el papel correctamente del rol que desempeñas dentro de tu familia, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como sea, ¿verdad? Porque para todos hay, entonces vas a tener éxito, ¿verdad? Y aunque la gente se burle y no lo entienda y sienta que la construcción de esa arca no tiene sentido y que es perder el tiempo, como seguramente Noé recibió muchas burlas y críticas, y al grado que pues nadie más se introdujo a ella, a esa arca al final de cuentas, salvo sabemos que sus hijos y nueras, encontramos exactamente eso, que en medio de la sociedad, como dice el pastor Lorenzo, del ruido que escuchas, de todo lo que te quiere confundir, para que no creas que este diseño funciona y que lo que está en la palabra de Dios funciona y que es el diseño que te ha sido dado por Dios para ti, para mí, para podernos guiar por Él al pie de la letra y entonces asegurar el éxito de que nuestra arca esté a flote. Y se mantenga a flote. Que se mantenga a flote. Así es. Así es. La Biblia del lenguaje sencillo dice, hazte una casa, ¿verdad? Y por eso lo hemos llevado bajo ese concepto y como el hogar. Y yo creo que eso es bien fundamental. También la narrativa bíblica nos dice que en el periodo de construcción nacen los hijos de Noé, están los hijos de Noé involucrados, con él y todo eso. Y yo quisiera aquí hacerles una invitación a los varones, a los constructores de arca, ¿no? Que estamos hablando en este episodio, en este capítulo. Dios está buscando un constructor, de que se mantengan, porque en todo esto lo mencionamos también un poco en el capítulo anterior, pero los hijos, ¿no? Debieron de haberle preguntado, debieron de haber seguramente, papá, pero ¿por qué vamos a hacer un barco? ¿Por qué vamos a hacer esto? O esta construcción que se nos ha pedido, todo eso. Y ahí es donde el varón necesita mantenerse firme, creerle a Dios, ser perseverante, porque a veces lo podemos hacer, no sé, vienes al camino de Dios, por la gracia de Dios eres alcanzado, te entregas al Señor, sirves un tiempo, permaneces, estás, no sé, tal vez meses, tal vez algunos años, pero en el transcurrir del tiempo declinas, ¿no? O desistes, más que nada, sería la palabra correcta. Desistes, y lo que tus hijos te ven
caminar por un tiempo en buenos principios, en buena formación espiritual, en eso que Dios te está diciendo, de pronto ver que desistes, que te desanimas, que ya no eres el mismo, que lo que antes considerabas importante guardarlo para Dios, de pronto ya dices, ya no es tan importante. Esa parte también es importante en la formación del arca, en la construcción del arca, y que como nosotros, como constructores que Dios nos ha llamado, pues es importante que la mantengamos, pastor, porque es ahí donde la familia, los hijos, los que son nube de testigos en nuestro alrededor, como lo dice la Biblia, también vean que nos mantenemos, que mantenemos esos principios, que mantenemos esa integridad, ese pensamiento que se nos dio al principio, ¿no? Usted lo mencionó, debe de haber sido difícil. Las burlas, hoy lo enfrentamos, ¿eh? Sí, Hoy sí, lo completamente. Hoy lo enfrentamos en el trabajo, en las escuelas, la propia familia. Las leyes contrarias a la palabra de Dios. Las leyes que se están dando establecidas. Sí. Por eso, hoy más que nada necesitamos constructores de arcas, pastor. Necesitamos gente que se pare firme, que se mantenga en la brecha, que lo esté haciendo en ese transcurrir del tiempo y no, como se diría coloquialmente, no dar su brazo a torcer, ¿no? Sí, completamente. Ahora, dentro de la Biblia encontramos un tiempo de aproximado de construcción, unos dicen 100 años, otros dicen 120 años, ¿verdad? Y puede ser poco más, poco menos. El punto es que tuvo que haber una perseverancia, una continuidad para que se concluyera esa arca, y involucrar a la familia, en este caso los hijos que estaban ayudando ahí. Eso fue una tremenda bendición. Entonces, la perseverancia es muy importante. No es solamente el tema de arrancar o comenzar, sino permanecer, ¿verdad? El que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, del mismo modo, Noé no dejó el arca a la mitad, ¿verdad? Después de ciertos decenas de años o el tiempo que haya sido construyéndola, sino que perseveró hasta el final, hasta concluirla. Y eso es el reto que tenemos tú y yo como padres de familia, en poder perseverar para que nuestra familia se mantenga. Y cuando los hijos pregunten, ¿verdad?, sepan lo que estamos haciendo y sepan que fue un diseño de Dios y que estamos obedeciendo un diseño que nos fue dado de parte de Dios, en lo cual creemos, y es un tema de fe, ¿verdad? Cuando la sociedad te habla y te quiere distraer y te dice que no sirve de nada ir a la iglesia, orar, que dónde está Dios, que si todo se está perdiendo más, pues dónde está Dios, etcétera, etcétera. Es un tema de fe. Noé recibió todo tipo de críticas, pero él tuvo fe y siguió creyendo en lo que estaba haciendo porque sabía que era de Dios, y al final de cuentas tuvo el éxito y alcanzó la salvación, ¿verdad? Entonces es un tema de perseverancia y de fe hasta el final. Sí, y de mantenerse en medio de toda la crítica, la burla, lo que viene a minar lo que es la familia. Usted bien lo acaba de decir, todas las leyes que se están estableciendo, tenemos que decirlo lamentablemente, porque sí es lamentable, pero ahí es donde necesitamos mantenernos, perseverando, ¿no? Perseverando para que se logre el plan para el cual Dios nos ha llamado, para que se logre el plan para el cual Dios nos ha capacitado, para que lo hagamos y seamos esos constructores de arcas que hereden esa forma de vida a las generaciones que vienen tras de nosotros, ¿no? Veo el plan de Dios después de que el arca reposa ahí en tierra y todo, salen ellos como familia a formar nuevas generaciones, una familia que se mantuvo a flote, una familia que le creyó a Dios, un hombre que perseveró a pesar de las burlas, porque sí, la Biblia lo dice literalmente, se burlaba, ¿no? Sí. Se burlaban, ahí ándale, no ha venido la lluvia, hasta que empieza a llover, Dios cerró la puerta, lo vemos, ¿no? Lo dice literal la Biblia. Esas partes son las que nosotros nos necesitamos comprender y entender, que es mucha necesidad, muy necesario mantenerse en el transcurso del tiempo. ¿Cuántos años? Sí, lo que sea. Pero es un tema de fe. Es un tema de fe, o sea, creerle a Dios. Es creerle a Dios y comenzar a construir. No es que Dios dijo que si me reservo de esto, mi familia va a estar bien. Si me aparto de esto, mi familia va a estar bien. Si implemento estas cosas en mi familia, eso va a traer bendición. Yo debo creerlo, aunque no lo vea y nadie lo practique o vea pocos ejemplos, yo debo creer a Dios. O sea, es la manera de construir. Noé comenzó a construir algo de cosas, de un entorno que pareciera absurdo, ¿verdad?
tantas cosas que hacía, pero es creerle a Dios y mantenerse creyéndole a Dios, mantener la fe, es lo que ocasionó que él perseverara, continuara y entonces concluyera en su momento el arca. Así es. Hay una parte de la escritura, lo quiero leer aquí, pastor, que me gusta mucho esta versión, donde dice el Salmo 127, es un salmo muy conocido, ¿no? Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esta versión dice, si el Señor no construye la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Más literal, ¿no? Sí. Un poco más comprensible de esa manera. Hermano, mire, la verdad lo que Dios quiere para usted y para mí es lo que Él ha pensado desde un principio para nosotros. Es lo mejor. Un día yo le dije a un querido amigo, pastor, lamentablemente él se retiró del camino de Dios y un día tuve que mirarlo en una situación adversa de salud, y cuando estuve con él en el hospital, a un lado sentado con él en la cama, le dije, quiero que me digas un beneficio que te trae alejarte de Dios, un beneficio que te trae no seguir en esto que Dios te llamó y que estuviste por años y que desististe. Por eso ahorita yo decía de la perseverancia de Noé y de su familia. Literal, y como yo creo que podemos hacer esa pregunta también ahora, pastor, ¿qué beneficio te trae alejarte de Dios? Y literal, él reflexionando me dijo, nada, porque esa es una realidad. Sí. Y a veces todas esas presiones sociales, todo eso que nos presiona en medio de la sociedad y en medio del trabajo, en medio de la escuela, todo eso nos hace desistir y no vemos al término de nuestra desobediencia, no vemos cuál es realmente el propósito de Dios, aunque parezca difícil, ¿no? Yo creo que es necesario que en estos tiempos también seamos hacedores de la voluntad de Dios, que oigamos su palabra, que estemos en conexión con Él, que seamos obedientes a Él, que nos mantengamos, que perseveremos, que seamos ese ejemplo hacia las generaciones que vienen tras nosotros, nuestros hijos. La Biblia dice, son flechas en tus manos. Yo entiendo que al decir son flechas en tus manos van a llegar a la dirección que tú los guíes, con el impulso que tú les des. Y tenemos una tremenda responsabilidad, pero también tenemos una tremenda bendición de poder contribuir de esta manera en el Señor Jesucristo. Amén. Así de que, pues yo creo que eso es importante también. Sí, es muy importante y bueno, no debemos dejarlo de lado, no debemos pasarlo por alto, sino que son cosas que tenemos nosotros que considerar y tomar en cuenta, el perseverar. Yo la verdad que leo, por ejemplo, Romanos 1, del verso 18 en adelante, que es la segunda mitad del libro de Romanos, de ese capítulo, y encuentro una ciudad perdición. No quisieron honrar a Dios, darle gloria, nada. Se hicieron aves, cuadrúpedos, reptiles para adorarlos, todo los entregó a pasiones vergonzosas, desordenadas, deshonraron sus propios cuerpos, o sea, a ese grado, pues, en una ceguera tremenda por no obedecer a Dios. O sea, alejarse de Dios definitivamente trae maldad, trae destrucción, pero estar en obediencia de Dios trae bendición y trae vida. Siempre. Totalmente. Ese es el plan de Dios. Yo le he dicho a las familias, Dios nos pensó para eso, Dios nos planeó para eso. ¿Sí? El que no lo estemos viviendo y disfrutando bien no es porque sea así la voluntad de Dios, es porque nosotros no hemos obedecido, no nos hemos mantenido en esos principios y realmente tenemos las consecuencias de nuestras acciones, de nuestros actos, ¿no? Todavía Dios busca constructores. Sí, todavía estamos en medio de este diluvio y hoy más que nunca necesitamos afianzarnos, necesitamos creerle, necesitamos ser obedientes a esa palabra y necesitamos ser ese ejemplo. Así es de que les invitamos a que puedan reflexionar en lo que hoy estamos compartiendo y estamos por terminar, para que podamos en la búsqueda de Dios decir, tal vez no vemos a Noé levantando la mano, pero lo vemos haciendo de su vida que le agradaba a Dios y fue donde Dios lo toma. Les invitamos a ser esos hombres, padres de familia, esos hermanos y hermanas que estemos dispuestos para Dios y que seamos obedientes a su palabra, para que podamos construir arcas, hogares que puedan mantenerse a flote en medio de todo este diluvio y de esta generación que tanto necesita de hogares firmes, sólidos, fundamentados en la palabra de Dios. Sí, y bueno, en el caso de Noé, el mismo libro de Hebreos, cuando habla en el capítulo 11 acerca de la fe, o que se también conocen como héroes de la fe,
lo menciona, ¿verdad?, acerca de la fe que tuvo Noé en hacer eso, ¿verdad? Y fue lo que trajo una bendición. Y si todos debemos obedecer, no hay otro diseño, no, es un diseño de vida el que Dios nos da, de vida eterna, para construir, para llegar a la vida eterna. Es un diseño de vida eterna, no el diseño de la casa que vives, ¿verdad?, de la que vivo, donde estamos, u otros diseños de cosas que podemos construir manualmente, sino un diseño de vida para alcanzar vida eterna. Si vives de esta manera, se abren las puertas de alcanzar la vida eterna. Entonces, eso es tener éxito, tener bendición, sentir la presencia de Dios en esta tierra, obedecer a Dios, alcanzar. Hay muchos elementos que se encuentran en este libro de Constructores de Arcas, escrito por el pastor Lorenzo. Estamos hablando tan solo de un solo capítulo, un solo tema de tantos que trata el libro, pero son elementos muy importantes, lo diría yo, vitales, para poder construir y llegar entonces a tener ese éxito y esa aprobación de parte de Dios. Así es, queridos hermanos y amigos, es muy gratificante compartir este espacio con nuestro pastor y amigo, reverendo Miguel Ángel Vital. Lo dijimos al principio, fundador de un canal exitoso como lo es Carrera de Crecimiento. Sígalo por ahí en sus redes sociales, suscríbase al canal de Carrera de Crecimiento, le garantizo que no se va a arrepentir, va a ser una tremenda edificación. Y aparte también es nuestro director de Instituto Bíblico Carrera de Crecimiento, donde hay hombres y mujeres que están siendo formados en la palabra de Dios para contribuir a ser también constructores de arcas. Pastor, para cerrar, denos unas palabras. Sí, gracias. Bueno, invitar a todos a considerar, bueno, evidentemente la palabra de Dios, ¿verdad?, como prioridad. Este libro, Constructores de Arcas, te habla de muchos elementos desmenuzados que pueden ayudarte a construir en varios temas, desde tu vida personal como la vida familiar, el núcleo familiar, donde la mayoría lo tenemos o lo vivimos, como en la propia iglesia y en la sociedad en general. Entonces, seguir la palabra de Dios es lo más importante. Déjate guiar por la palabra de Dios, o sea, obedece el manual. No quieras tú ser el arquitecto. Hay un arquitecto que es Dios, Él nos da los planos, nosotros tenemos que construir y obedecer. Y eso es ahí donde radica el éxito. Si batallas con cosas para poder obedecer, bueno, hay que tratar en eso en ti, reconocerlo, humillarnos delante de Dios, para que Dios nos ayude a superar eso y podamos ser obedientes. Y si somos obedientes y perseveramos, vamos a tener éxito. Y bueno, sí, les invito a que se suscriban a nuestro canal Carrera de Crecimiento en Facebook y en YouTube. Carrera de Crecimiento lo puede encontrar. Tenemos página de internet también, carreradecrecimiento.com, donde también puede accesar y ver lo que tenemos. Lo importante es que queremos ser de bendición para todos. Y bueno, agradecer mucho, pastor, por la invitación, felicitarlo por su libro, por todo el contenido tan importante que se incluye en él, y gracias por tener el privilegio de estar en esta emisión de este podcast. Gracias, pastor. No, al contrario, es un privilegio y una bendición tenerle con nosotros. Somos bien privilegiados de poder contar con su presencia en este espacio que estamos iniciando, pero estamos seguros que va a ser una tremenda bendición en el transcurrir del tiempo. Les invitamos también a que se suscriba al canal de Constructores de Arcas. También estamos en Facebook y también queremos compartir con ustedes por ahí, que pueden comunicarse con nosotros. Tenemos también consejería dentro del ministerio, en la iglesia acá en Ciudad Juárez, Tabernáculo de Vida, y siempre será un placer poder compartir. Hoy fuimos muy agraciados y bendecidos de poder contar con la presencia de nuestro querido hermano y amigo pastor Miguel Ángel Vital. Pastor, muchísimas gracias. Gracias por compartir este espacio. A todos, que el Señor los bendiga ricamente. El libro está también en la plataforma de Amazon, por ahí si alguien lo quiere adquirir, lo busca así como tal, Constructores de Arcas, y por ahí lo podrá encontrar. Y estamos bien contentos, ojalá que podamos después poder compartir otra vez en este espacio, pastor. Será un gusto. Ocasión, es un privilegio poder compartir con usted. Muchas gracias por compartirnos tanto. Dios los bendiga a todos ricamente. Nuestro segundo episodio, Constructores de Arcas. Un abrazo para todos a la distancia, y seguimos en esto, seguimos pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos enseñe, que nos dé la gracia, que nos llene de la sabiduría para poder construir de acuerdo a su perfecta voluntad nuestros hogares donde Él nos ha llamado a vivir y edificar. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias, bendiciones. Amén.